Buen día a todos y todas. Esta es la ayudantía 8 sobre diseño de experimentos factoriales. Espero que a todos les haya ido muy bien en el certamen 1 y si no, igual tranqui porque se puede remontar con el certamen 2, así que ánimo. Ya vamos a hacer el ejercicio 1. Para la elaboración de un plástico en la industria automotriz, se requiere que el producto tenga la mayor elasticidad posible. De acuerdo al análisis realizado por personal externo, se ha identificado que las variables que tendrían mayor influencia en la elasticidad del plástico son la temperatura de trabajo, el flujo másico del reactor de polimerización y la cantidad de mezcla dentro del reactor. La dirección de la empresa le ha solicitado a su grupo de trabajo que cuantifique la relación que existe entre estos factores y la respuesta de interés para poder definir las variables operacionales que permiten mejorar la elasticidad del producto final. Para lograr el objetivo planteado, usted planifica la realización de un conjunto de experimentos siguiendo la técnica del diseño de experimentos factorial. Los resultados de los experimentos realizados se muestran en la tabla 1. El orden en el que se muestra la curva experimentales corresponde al realizado en el laboratorio, el cual fue aleatorizado. Aquí está la tabla 1. Bueno, la pregunta 1 dice: normalice las variables independientes entre -1 y 1 y obtenga la tabla de contrastes del diseño de experimentos 2 elevado a 3, asociada a los resultados de tabla 1. Obtenga los efectos de cada variable independiente y sus interacciones en la elasticidad del plástico. Obtener un modelo que describe el sistema experimental en variables codificadas. La pregunta 3 dice: a partir del modelo obtenido con el diseño experimental factorial, ¿qué valor de las variables de decisión recomendarían para la elaboración de plásticos con mayor elasticidad? Y por último, la pregunta 4, obtenga el modelo que relaciona las variables de decisión con las variables dependientes del proceso en unidades de ingeniería. Para partir, primero vamos a explicar un poco el diseño factorial o 2 elevado a n, el cual es una metodología que permite analizar el comportamiento de una variable dependiente i en función de los cambios de nivel de las variables independientes x sub i, donde n es el número de variables del diseño factorial y además para el desarrollo de este tenemos que asumir una dependencia lineal. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para planificar un experimento donde podamos cuantificar el efecto de las variables independientes y así poder obtener la mayor información posible a partir de la menor cantidad de experimentos. ¿Por qué querríamos hacer esto? Si nosotros sabemos que entre más experimentos es mayor la información. Bueno, porque tal vez ya habrán escuchado lo del papel aguanta todo. Sin embargo, debemos llevar lo que estamos aprendiendo a la realidad. Y en la realidad puede que cuando queramos realizar un análisis nos vamos a ver limitados o limitadas por algún elemento como la materia prima. Es decir, no vamos a tener tanta materia prima como para realizar tantos experimentos. O tal vez tendremos el límite de dinero donde nos saldría muy caro realizar muchos experimentos. Entonces aquí es cuando utilizamos el diseño factorial. Ahora, relacionando esto con el ejercicio, en este caso hay tres variables que tendrán un efecto notorio en la elasticidad. Por lo tanto, nuestro diseño factorial será 2 elevado a 3 y nos da un valor de 8 experimentos como mínimo que debemos realizar para poder identificar el efecto de cada variable y son los que se presentan en la tabla. Estas son las ecuaciones que utilizaremos. Igual yo después las pegué en el Excel, pero para que se vean, esta x en mayúscula es la variable ya normalizada, la x chiquitita es el valor de la variable en unidades de ingeniería, el centro es el promedio entre el valor máximo y mínimo de la variable medida y el rango es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la variable medida. Esta es la ecuación para los efectos y los coeficientes, que ya vamos a hablar de eso. Ya conociendo esto, vamos al Excel. Y en la pregunta 1 nos pide normalizar las variables independientes y obtener la tabla de contraste. Esto de normalizar las variables es súper importante porque nosotros no podemos estar comparando, por ejemplo, temperatura en grados Celsius con flujo. No tiene mucho sentido. En cambio, cuando normalizamos sí podemos comparar, ya que podríamos decir que tenemos una variable adimensional. Como les dije antes, vamos a utilizar esta ecuación. Así que esta que está aquí. Y sacamos primero el centro. El centro, como les dije, es el promedio entre el valor más alto y el más bajo. El rango, la diferencia entre el valor más alto y más bajo.
Y el rango medio yo lo saqué porque muchas veces me solía equivocar, así que prefiero ponerlo así y después solo marco esta casilla cuando reemplace. Esto se saca para la temperatura, la mezcla y el flujo. Y aquí se tienen los valores. Así que ahora vamos a normalizar. Esto es llegar y reemplazar en la ecuación. Si ven, X es el valor medido. En este caso, vamos a decir que X1 es la temperatura, X2 es la mezcla y X3 el flujo. Entonces, X1 va a estar dado por la temperatura medida, que es 50 menos el centro, y partido por el rango medios. Lo mismo para X2, y también tienen que respetar esta línea de pruebas. X2, X3 y así. En esta ocasión, tal vez alguno se dio cuenta, pero la tabla no está ordenada como generalmente uno la ve en clases, que debería estar así. Bueno, esta parte no, solo esta. Si se dan cuenta, siempre parten con todo menos, después más, menos, 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 más, menos. Pero aquí yo la tengo así porque en verdad la ordené según el número de pruebas, si se dan cuenta. El orden, para tener esto tendría que cambiar las celdas y la verdad no es necesario. Más adelante le voy a explicar por qué. Ya, continuando con la pregunta 2, era obtener los efectos de cada variable independiente y sus interacciones. Ya, para obtener los efectos de cada variable, creamos esta tabla que está aquí abajo en azul, donde tendremos una columna para la variable x1, x2 y x3, igual como estaba acá. Y asimismo, otra para las interacciones, donde tendremos tres interacciones binarias, que es la multiplicación de las dos variables, y una ternaria, que es la multiplicación de las tres. ¿Cómo obtenemos esta tabla? Primero debemos copiar los resultados. Yo llegué y copié así tal cual. Y luego debemos multiplicar el resultado por la variable dimensionalizada obtenida arriba. En este caso, aquí está la columna del x1. Entonces multiplicamos el x1 de la prueba 1 con el resultado de la prueba 1. Lo mismo abajo. Multiplicamos el x1 de la prueba 2 con el resultado de la prueba 2. Esto lo hacemos para x2, x3 y para las variables interacción. En este caso sería, oh, pésimo color, x1 con x2 por el resultado. Y en el caso para la interacción ternaria, es la multiplicación de las tres por el respectivo resultado obtenido. Una vez teniendo esta ya tabla, lo que debemos hacer ya es sumar directamente cada columna, así el x1, el x2 y así. Y tal vez alguien se esté preguntando por qué aún no ordeno la tabla. Bueno, es porque este método, que se llama tabla de contraste, consiste en realizar la diferencia entre los resultados y las variables también cuando estuvieron en sus puntos máximos y mínimos. Y la verdad el orden no va a influir porque al final todo en este caso se suma y el orden no va a afectar su resultado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo esta fila del experimento 1, por ejemplo, la tomo y la pongo al final? Ahí, claro, ya no tengo el orden inicial, pero si yo hago bien lo que les expliqué de multiplicar el resultado por el x1 dimensional y considerando que es el mismo experimento, cuando yo la coloque aquí y realice la suma, al final no se va a cambiar esto, va a seguir considerado ahí en la suma. Esto es algo que quería mostrarles porque puede que tal vez en algún certamen les coloquen los datos así desordenados y no como les dije aquí, y algunos se estresen y digan, no, tengo que ordenar la tabla. No, eso no es necesario si se ocupa este método. En el caso que quieran utilizar el algoritmo de Yay, ahí sí tienen que ordenar la tabla, pero en este caso no, la verdad. Solo deben tener mucho cuidado cuando hagan esta parte. Y no sé si han visto el algoritmo de Yay aún en clases, pero de todas formas lo van a ver en el ejercicio 2 con la vara, así que tranquilo. Ya continuando con el cálculo de los efectos, ahora debemos, bueno, yo lo separo así, pero debemos tener como un divisor. En el caso de los resultados, solo se cuenta el número de experimentos que se realizó, pero a diferencia de las variables y de las interacciones, es el número de experimentos que se realizó partido en dos. Esto se presenta aquí en la ecuación que les había mostrado en el PowerPoint y yo la copié aquí. La verdad, no suelo pescar mucho en la ecuación, así que por eso la dejé aquí visible. Así que ahora vamos a obtener el valor del efecto, que sería solo tomar la suma de la suma calculada anteriormente y dividirlo por el valor que encontramos arriba, por el divisor. Ahora, porque yo coloqué NA aquí,
Este valor está aquí porque los resultados, porque si se dan cuenta está la suma de los resultados, no tiene efectos. Estas no son variables que hayan afectado el modelo, son solo resultados obtenidos por el modelo. Aquí jamás hubo una variable que pasará de -1 a 1, así que yo le coloco NA y también le puse esto. Para terminar la pregunta B, o sea, la pregunta 2, solo nos faltaría obtener el modelo. Y para obtener el modelo tenemos que encontrar sus parámetros. Como dice en la ecuación, el parámetro o el coeficiente va a estar dado por el efecto partido en 2. Entonces tomamos el valor que calculamos antes y lo dividimos en 2. Lo siento que haga tantas preguntas, pero ¿por qué dividimos por 2? Si se acuerdan, los efectos nos llevan a entregar una recta que se forma al utilizar los valores extremos -1 y 1. Entonces, al dividir por 2, vamos a tener la pendiente de esta recta, que representaría el parámetro del modelo para esa variable. Así que, eso. En el caso de B0, como no existe un efecto, y de hecho aquí para mí no es correcto, así que vamos a poner efecto. Para obtener su parámetro, simplemente debemos sacar el promedio de los resultados obtenidos. En este caso sería el 501 partido en 8, y este valor representaría el intercepto de nuestra recta. Recordando que al inicio les dije que estábamos suponiendo una dependencia lineal. Y este intercepto, como ya saben, de cada recta es el valor cuando las variables valen 0, por así decir. Y además, en este caso, es el valor más representativo de los resultados obtenidos. Finalmente, aquí vamos a tener, lo identifiqué abajo, los parámetros. B0, el que calculamos con el promedio. BT, que es el parámetro para la temperatura únicamente, da 10,375, el parámetro para la mezcla, el parámetro para el flujo, la primera interacción y así. Entonces lo último que tenemos que hacer es obtener nuestro modelo en variables codificadas, que vendría siendo el parámetro que encontramos, en este caso B0, como les dije, es el intercepto y va solo, más BT, el valor de BT, por la variable que corresponde, que sería X1, más, yo le pongo más, pero si quieren les pueden poner menos. Prefiero colocar más porque es más fácil reconocerlo. Pero en este caso sería el parámetro mezcla por x2 más el parámetro flujo por x3 y así sucesivamente. Se le dice modelo con variables codificadas porque aquí tenemos las x aún, las variables adimensionales, pero más adelante vamos a transformarlas para que nos quede el modelo final. La pregunta 3 nos pedía los valores de las variables que recomendaríamos para la elaboración del plástico con mayor elasticidad. Por lo que nos debemos preguntar, ¿cuál es el que más afecta al modelo? En este caso, a simple vista, yo veo que tenemos un 10 y tenemos un -11, y ningún otro valor es tan alto como esos dos. Así que a simple vista yo veo y digo que x1 tiene que ser positivo y que x3 tiene que ser negativo, para que anule este signo menos y al final termine sumando, aumentando la elasticidad. Sin embargo, en el ejercicio es fácil porque nos tocó justo las variables que son independientes, por así decir, o sea, que están solitas, x1 y x3. Pero existe la posibilidad o el caso de que la variable que más afecte sea, por ejemplo, esta de acá, que es la multiplicación, o sea, la que está multiplicada con x1, x2 y x3. Pongámonos en el caso de que este sea el valor 11 y este sea el valor 1. Si este valor de acá fuera -11, tendríamos que buscar la combinación para que este sea, en este caso, positivo y aumente la elasticidad. Y esta combinación podría ser, por ejemplo, x1 positivo, x2 positivo y x3 negativo, como también puede ser x1, x2 y x3 igual a -1. Entonces, cuando vayan a elegir, tienen que mirar todas las variables e ir viendo las combinaciones. Tienen que ir a ir jugando. A veces nosotros vemos, por ejemplo, esta variable y ignoramos las combinaciones y puede que esta sea mucho más alta. Entonces, ojo ahí. Ya finalmente, la pregunta 4 nos decía que debíamos obtener el modelo con las variables de ingeniería. Y estas variables de ingeniería son las variables sin normalizar. Así que tenemos que tomar la ecuación que usamos inicialmente para normalizar, que sería el x menos el centro partido en el rango dividido en 2. Si nosotros queremos hacer que el x1, que es el valor que está aquí, se escriba en función de la temperatura, que es la variable de ingeniería, reemplazamos los valores, que sería x
un t, el t que estemos evaluando, menos 70, que era el centro partido en 20. Si no se acuerdan, los tengo aquí. Entonces tenemos x1 y lo que debemos hacer es tomar esta ecuación, este valor, y reemplazarlo en todas las partes donde estaba el x1. En este caso partiría aquí en la multiplicación por el 10.375 y aquí iría el x1, que sería la temperatura. También iría multiplicando acá en el menos 3.8, en el 3,37 aquí y en la multiplicación de los 3. Hacemos lo mismo después con la mezcla. Sería el valor de la mezcla menos 15, que es el centro, partido en el rango partido en 2, que sería 5. Entonces volvemos a tomar esta variable o esta ecuación y la reemplazamos donde estén todos los x2. Y así sucesivamente también con x3. Finalmente vamos a tener esta ecuación gigantesca, este modelo, con variables de ingeniería, cosa de llegar y reemplazar, por ejemplo, la temperatura, los gramos, el flujo, etc. Y bueno, esa es la ayudantía de hoy. Espero que hayan podido entender todo. Cualquier duda pueden enviarnos las preguntas al correo con Valentina o nos vemos el miércoles en el horario de consulta. También si alguno tiene alguna duda de por qué es esto, igual nos pueden preguntar. Y eso, espero que tengan un buen inicio de semana. Chao.